Bienvenidas y bienvenidos a este primer conversatorio del Día de los Pueblos Originarios de México. En este primer conversatorio estaremos hablando con el joven científico y divulgador Guillermo Chin Canché. Le quiero dar la bienvenida a los estudiantes y las estudiantes de secundaria de Highland Colegio Internacional, así como a nuestras compañeras y nuestros compañeros docentes. También contamos con la presencia distinguida de unos invitados especiales, que son los estudiantes de tercero de secundaria de New World School. Bienvenidos también todas y todos los visitantes externos que se interesaron por este conversatorio con Guillermo dentro del Día de los Pueblos Originarios de México que conmemoramos aquí en Highland Colegio Internacional. Les comento un poco, el objetivo de conmemorar este día aquí en Highland Colegio Internacional es valorar y apreciar a los integrantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas, no solamente en su pasado, a lo que todos estamos acostumbrados, sino también en las grandes aportaciones que los integrantes de estas comunidades hacen al país actualmente. Nuestro deseo es promover la visibilidad de los indígenas mexicanos contemporáneos en sus distintas facetas, fuera de los estereotipos y los clichés a los que estamos acostumbrados, para llegar a entendernos como un país realmente multicultural y plurinacional. Guillermo Chin es ingeniero mecatrónico por la Universidad Autónoma de Campeche y actualmente estudiante de Ciencia y Tecnología del Espacio en el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Guillermo actualmente es presidente nacional de la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil de México, AC, así como fundador de otras organizaciones científicas y miembro de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Ha ganado 4 medallas de primer lugar internacional por sus proyectos de investigación y desarrollo, y actualmente posee el título de Leyenda Solací, que es otorgado a los 13 mejores jóvenes que realizan actividades relacionadas a la ciencia en Latinoamérica. Su trabajo actual es sobre astrobiología en el sistema solar, predicciones del contenido molecular de Encelado, que es una luna de Saturno. Bien, bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación que me realizaron. Tuve unos pequeños problemas técnicos con la computadora, pero pues ya nos encontramos. No te preocupes. Realmente nos da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy en este primero de nuestros conversatorios en este Día de los Pueblos Originarios aquí en Highland. Y bueno, Guillermo, Memo, ¿cómo prefieres? Memo está bien. Ok, y bueno, ya estuve contándole un poquito a nuestros invitados acerca de ti. Ya estuvimos hablando un poquito aquí de tus logros, estos logros que has tenido, que son bastantes. Digo, solo mencioné algunos, no todos. Pero bueno, de estos logros que has conseguido en el mundo de la ciencia, siendo una persona tan joven. Y bueno, precisamente para eso el día de hoy vamos a tener este conversatorio, para que nos puedas platicar. Entonces, Memo, gracias por asistir. ¿Y qué te parece si comenzamos precisamente contándonos? Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿De dónde viene Guillermo Chin? Bueno, yo vengo de un pueblo que se llama Betania, que se encuentra en el municipio de Campeche, en el estado de Campeche. Es un pueblo originario maya y pues radico aquí desde que nací. De hecho, nací aquí y fue hasta la preparatoria cuando tuve que ir a la ciudad, pero pues siempre me gustó mucho pertenecer al pueblo, como que me gustaba mucho la interacción que teníamos nosotros con la naturaleza. Así que, aunque tenía que viajar todos los días, pero yo prefería estar en mi pueblo y de ahí ir a la preparatoria y a la universidad. Y fue hace como un año apenas que me mudé a la ciudad de Puebla para estudiar la maestría en Ciencias y Tecnologías del Espacio. Pero pues, por ejemplo, el día de hoy ando aquí en mi pueblo, así que realmente le tengo un muy apego a mi pueblo. Ok, nos dices que es precisamente un pueblo de Campeche, ¿verdad? Así es. Ok, ¿qué tan grande es? ¿Qué tan grande es Betania? ¿Qué tan grande es? Son como unas 6 cuadras, más o menos. Ok, gracias. Para que nos demos una idea. ¿Está dentro de la zona Maya Hablante, Betania? Sí, de hecho sí.
Y cuéntanos, bueno, últimamente ha habido todo un movimiento de revalorización, de orgullo de la identidad maya y del idioma maya, ahí en la península, precisamente, en la península de Yucatán. Y entonces cuéntanos, ¿tú te sientes parte de este orgullo maya? ¿Cómo es tu relación con la cultura maya y con el idioma maya? Bueno, con respecto a la cultura maya, yo me siento muy identificado específicamente porque, bueno, mis padres son de los, digamos, de los linajes directos maya, y evidencia de eso son mis apellidos, tanto Chin como Canché son vocablos mayas. Eh, Chin, que era precisamente las personas que se dedicaban a, pues, a vender, a interactuar como tipo comerciantes. Y precisamente la palabra chin proviene de un vocablo maya que era una unidad de medida. Tú ibas, por ejemplo, a la tienda y en lugar de pedir 1 kilo de arroz, por ejemplo, pedías un chin, que era como una medida que equivale más o menos como a 3,5 kilos. Y canché era, bueno, se cree, porque no hay como que una versión oficial, que canché eran las personas que se dedicaban a cuidar, porque precisamente si traducimos la palabra de forma literal, es como un asiento o un banco. Y pues me siento muy identificado porque yo al menos desde que tengo recuerdos, a mí me gustaban mucho las estrellas, me gustaba mucho el espacio. Entonces cuando yo voy creciendo, me entero, bueno, empiezo a ser un poco más consciente de esta idea cultural que yo tengo sobre mis raíces mayas. Y justo aquí, de hecho, de aquí del pueblito, como a 1,5 km, hay unas 3 pirámides mayas que se cree, o el INA ha dicho que funcionaban como observatorios, y como que de cierta forma mi cultura influyó, o mejor dicho, me ayudó a determinar como que el futuro que yo quería, o lo que yo quería hacer en un futuro con respecto a mi investigación, porque pues cuando llega este desarrollo tecnológico en el que ya teníamos acceso a la tecnología, a la televisión, y me entero de que pues existen los científicos, yo quería ser específicamente un científico que se dedicaba a cosas del espacio, cosas de las estrellas, de los planetas. Y pues los mayas eran los que, pues en la época prehispánica eran los que dominaban en la parte de astronomía. Qué interesante relación. Y con el idioma maya, ¿cómo es tu relación? Con el idioma maya mi relación es un poco más indirecta. Hubo Pues ahorita queremos nosotros aprender un poquito más porque ya hay unos cursos de especialización en lengua escrita, oral, lectura, así como lo hay como si fueran certificaciones TOEFL. Mi familia es maya hablante, mis papás, de hecho, mi abuela ni siquiera habla bien el español, su lengua nativa es maya. En mi caso no. Eh, Digamos que cuando el pueblo empieza a tener contacto con las personas de la ciudad por la apertura de uno de los gobernadores de Campeche, hubo como una separación o ¿cómo podríamos decirlo? Hubo como una generación a la que intentaron como que restringirle los accesos al idioma maya, precisamente para que aprendieran mejor el español, para que se integraran mejor a la ciudad. Y pues, desgraciadamente fui parte de esa generación, pero un par de años después se dieron cuenta de que esto era un gran error, de que pues realmente teníamos que apreciar nuestras raíces, teníamos que apreciar el idioma con el que nosotros nacimos, y ahorita se está intentando rescatar eso. De hecho, en el preescolar y en la primaria de aquí del pueblo, se enseña el maya como se enseña el español, desde los niveles más pequeños. Muy bien, fíjate que esto que nos contaste ahorita fue justamente una de las preguntas que que les interesaban a nuestros chicos de secundaria que te están aquí escuchando el día de hoy, que te van a hacer algunas preguntas.
Pero una de ellas era esta, si, eso que nos decías hace ratito, si la cultura maya prehispánica había influido en ti, ¿no? Porque, bueno, conocemos a los mayas como grandes, grandes astrónomos. Y bueno, dinos también, antes de darle paso a las preguntas de nuestros chicos, me gustaría que nos contaras, ¿por qué astrobiología? Y si nos dices un poquito también qué es astrobiología a los que no somos tan conocedores del tema. Mm, yo desde pequeño, como les decía, me gustaban mucho las cosas del espacio, me gustaban mucho las cosas de, pues, la astrofísica. Sin embargo, pues por la necesidad económica no tuve la oportunidad de estudiar física debido a que aquí en el estado no existe esa carrera. Creo que la escuela más cercana es la UADY de Yucatán. Así que yo quería estudiar algo con respecto al espacio y dije, pues, ¿qué es lo más similar que existe aquí en el estado de Campeche? Y pues era mecatrónica, ingeniería. Así que yo entro a estudiar ingeniería mecatrónica en la Autónoma de Campeche, entro becado, o tanto por parte del estado como por parte de la escuela. Y mi meta siempre fue esa, buscar una forma en la que la formación académica que yo tengo pudiera aplicarlo en cosas del espacio o cosas de las estrellas. Y en una de esas, yo escucho una plática sobre una doctora, la doctora Antígona, que estaba hablando precisamente sobre astrobiología, y ella decía que muchos tienen como que este concepto de los astrónomos como muy marcados, de que tienen que estudiar física, de que tienen que ser como que de cierta ¿cómo podríamos decirlo? Como de cierto tipo, como que estereotipaban mucho la imagen de un científico que se dedica a estudiar las estrellas. Y ella decía, no, es que realmente no es así y realmente la ciencia en cualquiera de sus ramas necesita expertos de diferentes áreas. Y ella decía que en la rama de astrobiología, por un decir, tú tratabas cosas del espacio, tratabas cosas de otros planetas, pero que no necesariamente aplicabas conocimientos de física, sino que necesitaban personas que supieran de ingeniería, que supieran de biología. Y nuevamente ahí como que mis raíces mayas entraron otra vez porque si bien a mí me encantaba el espacio, otra de las cosas que me interesan mucho es la cuestión ambiental, la cuestión con los animales, con las plantas. Entonces cuando veo esta plática con esta doctora y dice que pues básicamente hay una interacción entre lo vivo, entre lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y cosas espaciales. Yo fue como de que, bueno, pues vamos a investigar un poquito más. Entonces empecé a indagar yo mismo por internet, por libros, empecé a buscar información y di con esta disciplina que es la astrobiología, no es más, bueno, no hay una definición como tal de lo que es astrobiología hasta el día de hoy, pero la definición más usada es la que tiene la NASA en el Instituto de Astrobiología, que es la búsqueda de vida en otros planetas, así como la evolución que ha tenido la vida en nuestro planeta. Entonces, me gusta mucho porque no solamente aplico conocimientos del área biológica, sino que actualmente pues, me estoy enfocando pues, en estudiar una de las lunas de Saturno, que es Encélado, y estamos como que aplicando conocimientos tanto de física, de biología, para poder pues para poder determinar si posiblemente en un futuro puede existir o si ya existe vida actualmente en esa luna. Y pues realmente a mí me gusta muchísimo. A veces como que las personas piensan que astrobiología es más como lo que hace Jaime Maussan, pero realmente yo igual lo pensé en un principio a veces, como de que realmente hay científicos que se dedican a estudiar extraterrestres y pues ahora estoy del otro lado de la moneda buscando extraterrestres en nuestro sistema solar. Claro que pues no como lo hace Jaime Maussan, pues, tomando fotografías de cosas que se ven en el cielo, sino que aplicando metodología científica, aplicando métodos rigurosos, aplicando métodos estadísticos, física, matemática, química, para poder demostrar si realmente existe vida en otras partes del universo.
¿Y qué es lo que nos dice? Creo que esta es una pregunta muy interesante para todos los que estamos el día de hoy aquí. ¿Cuál es la actualidad sobre esta investigación? ¿Tenemos algunas evidencias para poder afirmar que sí existe vida en alguna otra parte? Si no mal recuerdo, hace casi un mes se dio una noticia pues fue muy viral, ¿no? De que supuestamente se habían encontrado algunas evidencias en Venus. Yo vi también por ahí que compartiste la noticia, pero la ponías a discusión. Cuéntanos, ¿cuál es la actualidad en este tema? ¿Ya podemos afirmar hay vida? ¿Tenemos indicios? ¿Qué sabemos? Pues lamento decepcionarlos mucho, pero no hay una evidencia, hasta el día de hoy no hay evidencia contundente de que exista vida en alguna otra parte del universo. Sin embargo, se está trabajando en ello. ¿Por qué? Realmente como astrobiólogos, digamos, el punto más cercano que nosotros tenemos para estudiar la vida, pues es nuestro propio planeta. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar la forma en la que la vida surge aquí en la Tierra, la forma en la que la vida se manifiesta aquí en la Tierra y cómo demostrar que, por ejemplo, si no estuviéramos en la Tierra, que la Tierra tiene señales de vida. Y de hecho, hablando específicamente de Venus, es un caso muy particular porque, pues sí, vi muchas noticias que decían que se encontró evidencia de que en Venus hay vida y que existe vida en las nubes altas de Venus. Y yo así, ¿qué? Porque en realidad la investigación astrobiológica es muy compleja, es algo muy difícil, pero cuando empiezas a indagar un poco en el terreno, pues te vas dando cuenta de algunas cosas. Lo que sucedió en Venus fue que, pues, en Venus detectaron un elemento químico que es la fosfina. Este compuesto químico era un gas, así que no lo podemos ver, no está líquido ni sólido en la superficie del planeta, sino que era un gas y se detectó en las nubes altas del planeta. Entonces, lo interesante aquí con la detección de la fosfina fue que no hay ningún mecanismo, o mejor dicho, ningún físico, ningún astrónomo había podido predecir que existía fosfina en Venus, precisamente por el tipo de componentes químicos que existen, las sustancias que hay en el ambiente. Entonces, como que la fosfina era un elemento muy raro y dijeron, pues, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dijeron, pues, en la Tierra, ¿qué es lo que produce fosfina? La fosfina es un gas que despiden pues básicamente los microorganismos cuando mueren. Cuando una bacteria o cuando un hongo, bueno, cierto tipo de microorganismos mueren, producen esta sustancia. Entonces dijeron, bueno, pues si detectamos fosfina en Venus, pues muy posiblemente entonces hay organismos en las nubes que nosotros, pues, digamos, medimos y quizás algunos de estos organismos están muriendo y por eso pues detectamos esta sustancia, pero realmente no hay una evidencia contundente que diga que realmente sí es, sino que solamente es una teoría y pues actualmente se está pues trabajando en ello para poder decir si realmente es así, si realmente no es así. Y pues no hay evidencia ahorita de pues que al menos en nuestro sistema solar o en nuestra galaxia exista vida en otra parte del universo. Sin embargo, si somos optimistas, yo particularmente pienso que Encelado es un muy buen candidato para desarrollar sus propias fuentes de vida. Y pues de eso está tratando ahorita mi tesis de maestría. Muy bien. Es muy interesante, muy interesante platicar contigo. Realmente yo tengo un montón de preguntas más, pero también quiero dar paso. Esto es un conversatorio, entonces, bueno, la idea es que todos participemos. Quiero darle paso a uno de nuestros estudiantes, a Julio Emilio Ewan Romo, que preparó, él se encargó de recopilar algunas preguntas que tienen nuestros chicos. Cuando les platicamos de este conversatorio, a ellos les interesó mucho y elaboraron algunas preguntas para hacerte. Entonces, Julio, ¿estás por acá? Hola, buenos días, Guillermo. Gracias, Alberto. Buenos días. Mi nombre es Julio Emilio Juan Romo y actualmente curso el primer grado de secundaria. Me siento muy orgulloso de tener un apellido de origen maya por parte de mi abuelo paterno.
originario de Celchacán, Campeche, quien siendo muy joven llegó aquí para desempeñarse como profesor y formó una familia de la cual soy integrante. Hoy fui el designado para hacerte algunas preguntas. Muy bien, gracias. De hecho, como dato curioso, Celchacán está aquí como a 40 minutos en auto. Eran casi vecinos. Casi, casi. Sí, Bueno, muy bien, Julio, adelante. Si quieres hacernos algunas preguntas para que vaya contestando Guillermo. sí, muchas gracias, Alberto. Para empezar, ¿qué es lo que más te gusta de tu cultura? ¿Qué es lo que más me gusta? Creo que algo que a mí me gusta mucho de mi cultura es la amabilidad. Si hay algo que es muy característico de la zona maya, específicamente de la península de Yucatán, siento yo que es la amabilidad. Aquí, no solamente en Campeche, sino también en Yucatán y en Quintana Roo, siempre he traído amigos de otras partes de México y me dicen, no, pues la gente es muy amable, como que el primer rasgo que siempre marcan es que son muy amables, las personas te invitan a su casa, te invitan a comer, y de hecho, yo cuando estaba en la preparatoria, como el último año, me di la tarea de recorrer mi estado de forma a mochilero, y realmente hay cosas que no ves en otros estados. A mí me tocó ir a pueblitos en la región de Calakmul, que es la parte que está cerca de entre Guatemala y Belice y Campeche, y la gente te recibe en su casa, la gente te invita a comer, y son poblados muy humildes, así como el mío, en el que solamente hay 3, 4, 5 casas. En la ciudad tú vas, hablas y las personas son muy amables, se detienen a hablar contigo, como que tampoco hay mucha inseguridad como para que tengas miedo de llegar y preguntarle a una persona la hora o preguntarle dónde queda tal cosa. El hecho de que sea quizás no una ciudad de hecho la capital de Campeche es una ciudad muy pequeña y tú puedes simplemente llegar y decir, no, pues conoce tal cosa y te dicen, no, sí, sí, queda aquí cerquita. O no, sí conozco a esa persona, lo conozco de que es el primo de un amigo de no sé qué cosa y sí hemos congeniado. Entonces, como que esta amabilidad, esta familiaridad, creo que es muy característico de la cultura maya y es algo de lo que a mí me encanta mucho. Si tuviera que elegir otra característica fuera de eso, pues sería un poco más de la curiosidad o creo que los mayas tenían quizás no un conocimiento científico tan consolidado como el que tenemos hoy en día, pero tenían métodos y formas para poder validar cierto tipo de conocimientos, que son como una especie o un primer intento de un método científico. Y a mí me gusta mucho eso, o sea, me enorgullece mucho no solamente la parte humana, sino también la parte académica de mi cultura. Bien, se escucha muy interesante. Ahora cuéntanos, ¿cuál ha sido el obstáculo más difícil que has superado para llegar a ser científico? El obstáculo más difícil. Yo creo que los prejuicios. ¿Por qué? Si bien me ha tocado muchas personas creo que no opinan lo mismo que yo, pero pues yo hablo desde mi punto de vista muy particular. A veces, cuando nosotros, por ejemplo, llegábamos a los congresos de biotecnología, como que el simple hecho de ser joven, a veces muchas personas me lo cuestionaban como de que, como este punto de vista adultocentrista que dicen, no, pues es que tú eres muy joven, tú no puedes saber, o es que tú qué me vas a venir a enseñar a mí, que yo ya tengo tantos años de experiencia. Y una vez nos pasó en uno de los congresos cuando estaba presentando un proyecto de mi tesis de licenciatura. Había un doctor que trabajaba con biotecnología y estaba dando unos datos incorrectos. Y, y yo llegué y yo le dije, no, pues es que la cosa no está así. O sea, yo respeto que usted sea doctor y que pues, conozca, tenga más experiencia que yo, pero le puedo demostrar que esto no es de esta forma y como que no solamente pasa con los doctores, sino que me ha tocado con profesores, me ha tocado con otras personas en el ámbito de la ciencia, como que necesitan a alguien que tenga tantos años
para que digan, no, pues es que sí conoces. Y a veces nosotros hemos necesitado la ayuda de profesores para que nosotros demos nuestro punto de vista y pues digan, ah, pues como está el profesor, entonces sí tienen razón. Entonces creo que uno de los estigmas que debemos de ir quitando o debemos ir trabajando como sociedad es evitar pensar que por tener más años o por ser más grandes, pues ya, digámoslo de esta forma, de cajón, pues ya sabes más que otra persona, o ya conoces más de alguna cosa que la otra persona, o tengo razón y la otra persona no, cuando realmente pues no hay argumentos o ya demostraste tu punto de que pues, la otra persona estaba equivocada. Y pues no solamente, digamos, quizás no influye mucho como la parte cultural, pero a la hora de entrar en el ámbito de las ciencias, la edad sí como que pesa un poquito, o al menos yo siento que en la sociedad pesa un poco más pues el que soy joven, entre comillas, porque no soy tan joven, pero pues cuando empecé en todo esto, por ahí de la preparatoria, cuando tenía unos 16 17 años, pues sí pesaba mucho como de que dudaban de que yo tuviera razón o de que yo hiciera las cosas bien porque era muy joven. Qué bien. Sí, es un peso que te ayuda como para superarte, ¿no? Como que te dice, no, les voy a demostrar que sí puedo. Exactamente, y pues al menos hasta el día de hoy creo que ya hemos ido pues trabajando en eso, las personas más cercanas a mí pues ya como que ya se han estado quitando eso de que pues porque soy joven y de hecho hemos como que no solamente yo sino que mis compañeros también del posgrado hemos tratado de trabajar en eso. Hace un par de días, por ejemplo, organizamos todo un seminario por la Semana Mundial del Espacio nosotros. Y creo que ha sido un gran logro y hemos logrado que hasta cierto punto pues respeten un poquito más a la juventud y a pues esta instancia de querer hacer cosas nuevas, cosas diferentes, como que desde la juventud, o sea, no esperar tantos años o que tenga mi doctorado, sino que hay cosas que podemos hacer como jóvenes. La divulgación científica, por ejemplo, es algo que podemos hacer a cualquier edad y pues, sinceramente no solamente le hace falta a la sociedad, sino que también hasta cierto punto debería ser una responsabilidad de todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Consideras que hay interés en los jóvenes de hoy en día por dedicarse a la investigación? Siento que interés sí hay, pero hay muchos estereotipos que a veces mm, se divulgan mucho y terminan creyéndolos. Por ejemplo, muchos dicen que un científico o el estereotipo que tienen pintado de un científico es una persona seria, es una persona centrada, es una persona que siempre saca 10 en la escuela y como que visualizan un ser muy perfecto que se dedica a la ciencia, un ser que nunca se equivoca, un ser que lo sabe todo, cuando realmente los científicos no somos así, o sea, y creo que sí hay mucho interés por la juventud para seguir temas científicos, pero como que estos estereotipos llegan hasta cierto punto a no querer intentarlo o hacen que los jóvenes como que busquen otras opciones porque creen que no pueden cumplir con estos estereotipos cuando realmente pues yo sinceramente les digo, he trabajado con muchísimos científicos, creo que la seriedad es lo último que son personas que no se lo imaginarán, son personas que ven caricaturas de niños, son personas que quizás no siempre sacaban 10 en la escuela, son personas que quizás no lo saben todo, de hecho la mayoría no lo sabe todo, pero trabajan en ello porque pues es algo que les gusta, es algo que les apasiona y pues realmente a mi punto muy particular la principal característica que necesitas para ser científico es que tengas un amor a la ciencia. No tanto que seas un ser perfecto, no tanto que tengas buenas calificaciones, sino que realmente quieras trabajar en ello. O sea, que te guste la curiosidad,
que tengas una curiosidad por preguntarte cualquier cosa, que te guste indagar mucho sobre ciertos temas. Entonces, creo que esto influye mucho para que una persona tome esa decisión para entrar a la ciencia. Gracias. Muy bien. Perdón, alternativamente con las preguntas de Julio, me gustaría que Julio siguiera con un par de preguntas más. Nada más quiero pedirles también a nuestros invitados de New World, si hay alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro conferencista el día de hoy. Les pido por favor que ya anoten en el chat la palabra pregunta para poder darles, cederles el micrófono después de esta próxima pregunta que va a hacer Julio. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias. En relación a la pregunta anterior, ¿qué nos puedes decir para fomentar ese interés por participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico? Creo que hay dos formas para poder fomentar en las personas esta vocación científica. Puede ser desde iniciativa propia, por ejemplo, a mis amigos cercanos no les gustaba nada relacionado a la ciencia. Lo veían como hacer trabajo extra o hacer cosas que pues no traían ningún fruto. Entonces, como iniciativa propia, empecé a trabajar con unos proyectos. De hecho, mi primer proyecto que trabajé fue clonación de células de agave tequilero. Éramos unos chicos de preparatoria y así como de que, ¿cómo vamos a hacer una clonación? Pues no sé, pero pues vamos a investigar. Y le dije a una compañera mía, oye, pues vamos a hacer este proyecto, y lo primero que me dijo ella, pues estás loco, ¿no? Somos jóvenes, ¿cómo vamos a lograr hacer eso? Y yo le dije, no, pues no perdemos nada con intentarlo. Así que buscamos a una persona que trabaja en temas relacionados, encontramos al doctor Humberto Camal del Colegio de Postgraduados, y fuimos y le dijimos, no, pues queremos hacer esto, queremos trabajar en este proyecto. Y el doctor, muy amable, de hecho le agradezco mucho porque pues él fue uno de mis primeros incursores en la ciencia. Y al día de hoy, ya después de muchos años de haber realizado ese primer proyecto, esta amiga está conmigo en el INAOE, trabajando en el posgrado de óptica, y ahorita ella se visualiza como científica. O sea, no ve otro futuro para ella. Ella quiere ser científica, y antes de trabajar en esto, ella no tenía ni idea de que podía dedicarse a ciertos temas relacionados a la ciencia y la tecnología. Entonces, como que por parte de iniciativa propia, a veces como que involucrar a nuestros amigos o a conocidos en este tipo de proyectos ayuda. Otra forma de fomentarlo es buscar difusión por parte de la escuela. Cuando yo llegué a la universidad, quise entrar a un concurso de divulgación científica, y estábamos trabajando con un proceso llamado automatización de sistema in vitro micropropagada, que es como ¿qué podría decirles? Imagínense un invernadero, pero en una botella. O sea, hacíamos microinvernaderos. Y en cada una de estas botellas crecía una planta con las condiciones idóneas para que alcance su máximo desarrollo. Y todo este proceso era automático. O sea, aplicábamos la ingeniería para que todo este proceso se haga solo. Nosotros solamente lleguemos, presionemos un botón y todo se haga de forma automática. Entonces, llegamos con el director de la escuela, le planteamos este proyecto. El director dijo, va, yo le entro con todos los kilos. Y el director no solo nos apoyó de forma difundiéndolo con los profesores, difundiéndolo con los alumnos para que nos ayudaran, sino que también nos dio financiamiento para que podamos representar a la escuela en concursos, como lo que es el Infomatrix Latinoamericano, que lo organiza el Solacit. Y pues con ese proyecto llegamos a la internacional si no me equivoco, ese fue el de Antofagasta, Chile, que la internacional fue en Atacama, no, en Antofagasta, Chile. Gracias, Memo. Julio, ¿te parece bien si damos oportunidad a un par de preguntas de nuestros invitados? Sí, muy bien. Muy bien. De todos modos, te pido que escojas una última pregunta, la más buena que tengas por ahí, si hay alguna que te salga para cerrar.
Muy bien, Mariana Ramírez García nos quiere hacer una pregunta. Mariana, adelante. Antes de interesarte en la ciencia, ¿pensaste estudiar alguna otra cosa? Antes de entrar a la ciencia, creo que quise ser médico, porque creo que igual uno de los estereotipos mexicanos es que todas las mamás quieren tener un hijo médico. Entonces, en algún punto de mi vida quise ser médico cirujano y especializarme en el área de neurología, porque me gustaba mucho el cerebro y cómo funcionaba. Bueno, estaba yo en la finales de primaria, principios de secundaria. Y pues yo no sabía que para ser científico no necesitas pues muchas cosas. Entonces, como que yo veía la ciencia algo muy, muy, muy lejano y pues por eso yo pensé en algo como que más tradicional que se estudia y por eso quería estudiar medicina. Gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta. Les pido, me han reportado algunos asistentes que han tenido problema porque Meet lo saca de la reunión. Entonces, si en algún momento sucede, por favor, nada más reiniciamos el explorador y hacemos nuevamente clic en el vínculo, ¿sí? Para poder volvernos a unir, si en algún momento no sucede. Bueno, tenemos ahora una pregunta de Daniela Marín. Daniela, por favor. Hola, primero que nada, buen día. Mi pregunta es si has tenido como alguna dificultad basada sobre tus raíces de ser maya, si te han discriminado o tú sientes que ha sido más difícil para ti a comparación de compañeros que tengas que no tengan como raíces indígenas, por así decirlo. Pues si lo relaciono más con respecto a mis orígenes, pues creo que una característica muy común en la zona maya es que pues los propios poblados como que son muy cerrados con respecto a salir del pueblo. Entonces, con mi familia fue como que muy difícil hacerles ver como que yo quería algo un poquito más fuera de lo común, como que salir del pueblo, empezando el pueblo solamente tiene primaria. Así que para poder estudiar la secundaria tuve que estudiar en otro pueblo que está aquí cercano, que es Jampolol, y luego la preparatoria en la ciudad, y luego estudiar algo que pues no es común, o sea, quizás aquí en el pueblo se conoce que es un abogado, conoce que es un médico, se conoce que es eh, un policía, pero tú llegas y les dices, no, pues quiero ser astrobiólogo, se quedan, ¿qué? Entonces creo que hasta cierto punto eh, una de las dificultades que he tenido es lograr como que cambiar este panorama en las personas que están en mi familia, en el pueblo, que sí, que vean que pues se puede salir del ordinario, no tienes precisamente que encajar con estos roles que dicen, no, pues creo que muchos principalmente en el centro del país, piensan que cuando una persona es indígena, es de esas personas que se sientan en una esquina con artesanías a vender, cuando realmente pues no somos tan diferentes a cualquier otra persona. O sea, el hecho de que pertenezcamos a una comunidad indígena no quiere decir que no podamos alcanzar algo que pues pueda alcanzar una persona que pues quizás no tenga eh, una ascendencia indígena, sino que sea más, vamos a decirlo de esta forma, blanco de color. Y hasta cierto punto igual sí ha generado un poco de estigmas, empezando por mi color de piel y por mi acento. Bueno, ahorita no, ahorita mi acento no está muy marcado porque llevo un año en Puebla, pero cuando yo salí por primera vez de Campeche, sí se me notaba mucho el acento y como que preguntaban, ¿no? Y pues, ¿dónde están los alumnos de ingeniería que nos van a presentar su proyecto? Y yo así, pues, soy yo. ¿Tú viniste a presentar este proyecto? Y yo así, sí, el proyecto de ingeniería. Sí, yo vine a presentar un proyecto de ingeniería. Y como que por mi tono de piel, por la forma en la que hablo, como que a veces genera un primer, como
una primera mal vista de que, pues, ¿cómo es posible que esta persona haya logrado esto? Pero es algo que igual hemos cambiado mucho, no solamente en mi estado, sino creo que las personas, ahorita, por ejemplo, en Puebla, donde yo estudio, pues hemos estado cambiando y pues a lo mejor esperamos que en un futuro pues ya haya menos estigma sobre ser indígena. Gracias, Daniela. Gracias, Memo. Tenemos una pregunta ahora de Chelsea Estefanía González Huesca. Adelante, Chelsea. Bueno, sí, primero, buenos días. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Así como lo que más te apasiona. ¿Qué es lo que más me gusta? Lo voy a decir de una forma muy rara, pero a mí me gusta la magia. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque lo que nosotros hacemos en astrobiología, en ciencias del espacio, en ingeniería, hasta cierto punto es algo que muchas personas ven como que algo muy raro, muy imposible o muy fantasioso. Incluso nosotros cuando pues estamos haciendo investigación y tenemos como que ciertos resultados, a veces decimos, no, esto no puede ser así, pero repetimos el experimento y vemos que realmente es así, o sea, descubrimos cosas que salen de lo ordinario o son cosas que quizás no pensamos que pudieran suceder. Por ejemplo, lo que les estoy comentando ahorita de Encélado, para que se pongan en contexto, imagínense una luna como la que vemos en la noche todos los días, pero que esta luna es muy pequeña, es del tamaño del estado de Chihuahua en diámetro, entonces es una luna muy pequeña, es como un pedazo de roca, y nunca nos imaginamos que la sonda Cassini, que es como un satélite que pues visitó esta luna, al tomar datos encontrara elementos químicos que son vitales para la vida. Entonces, cuando nosotros analizamos estos datos y nos dimos cuenta que Encélado es un lugar muy propicio para la vida, fue algo como que muy novedoso, nadie se esperaba esto, y al empezar a hacer experimentos, al empezar a hacer análogos, al empezar a hacer como que ciertas cosas de ciencia, rayamos en la magia, o sea, hacemos cosas como que no te lo esperas. Tengo amigos, por ejemplo, mi compañero Marcos que trabaja con propulsión iónica, o sea, imagínense estas películas de Star Wars donde las naves tienen como que cierto tipo de propulsión o ciertos mecanismos para impulsarse. Él trabaja con eso. Tengo una amiga que está trabajando ahorita en un explorador para enviar a Marte, entonces como que las cosas que hacemos en mi carrera, que es ciencia y tecnología del espacio, son muy fantasiosos o muy ficticios, o uno pensaría que aquí en México no podemos hacer cosas de ese tipo. Entonces creo que es algo que yo amo muchísimo de mi carrera, que raya en la magia. O sea, es ciencia, hacemos ciencia, pero esta ciencia es tan asombrosa, es tan fascinante, que pareciera que es magia. Gracias, Memo. Gracias, Chelsea. Tenemos ahora una pregunta de Paula Jimena Valencia Quiroz. Adelante, Paula Jimena. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que sentiste al recibir tu primer logro? Mi primer logro. Tenía preparado las fotos en la computadora, pero pues ya no se las pude mostrar. ¿Por qué? Porque cuando yo gané mi primer concurso de ciencia, fue en el Infomatrix Latinoamericano del 2017. Les iba a mostrar esa foto porque precisamente en la foto yo se nota que ni siquiera estoy viendo la cámara, o sea, yo estoy de lado, estoy con mi diploma en mano y simplemente estoy viendo el diploma así, como que muy serio, muy centrado, porque yo no me lo creía. O sea, incluso mi compañero Javier Ki, que es el que estuvo conmigo en ese concurso, y también hago este hincapié, él también es indígena maya, pero pues de otra región. Cuando dijeron medalla de oro a la Universidad Autónoma de Campeche, el proyecto de in vitro biodiesel, nos quedamos,
¿y a qué horas pasan? Y o sea, literal, nos quedamos en la silla y estábamos, ¿y por qué no pasan? Y fue hasta que unas compañeras que estaban al lado de nosotros nos dijeron, ¿y no van a pasar? Y nosotros así con cara de, ¿nosotros? ¿Nosotros? Como que no nos lo creíamos. Fue no sino hasta que terminó toda la ceremonia de premiación que como que ya tenía la medalla en mi cuello, ya tenía mi diploma, eh, reaccioné y me puse a llorar, o sea, sinceramente me puse a llorar porque como que nunca me esperé algo así la primera vez, sobre todo por los estigmas. Recuerdo que, por ejemplo, en la preparatoria había un profesor de biología que nunca se me van a olvidar sus palabras porque él decía, para ser indígena maya, haces muy bien o conoces muy bien de biología. Y yo me quedé así como de que, ¿cómo que a pesar de ser indígena maya? Entonces como que ciertos estigmas de que soy joven, soy indígena, vengo de familia humilde, de que siempre he tenido becas para poder estudiar porque pues las posibilidades económicas de mi familia no son buenas, como que salir de todos estos estigmas, lograr mi primer medalla, fue así como de que no lo creo, porque todos estos estigmas todavía estaban en mí, todavía estos estereotipos estaban de que yo no lo puedo o yo no tengo las mismas posibilidades y logro ganar, o sea, fue una experiencia totalmente, como que me quitó muchas cosas encima y me ayudó a crecer como persona. Me ayudó a ver que hay cosas que podemos lograr, de que realmente podemos trabajar en ello, de que realmente podemos, no porque seamos indígenas, no porque seamos jóvenes, no porque seamos pues de cierto estrato social, no vamos a lograr las mismas cosas que otras personas, sino que también tenemos esa capacidad, solamente es buscar eh, pues apoyo y buscar la forma de realizar las cosas. Gracias, Memo. Gracias, Jimena. Vamos a pasar con una pregunta más de Julio. Muchas gracias, Guillermo. Mi última pregunta sería, ¿de qué forma consideras que estás aportando tus conocimientos a tu cultura? Eso es muy interesante. De hecho, actualmente soy presidente nacional de la Sociedad de Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil y algo que yo intento hacer o algo que me he enfocado desde que estoy en la universidad es alentar a las personas indígenas, a las personas que están en mi pueblo, a que apliquen las cosas que hacen en la ciencia. Tengo amigos que saben, por ejemplo, de métodos de curación tradicional. Tengo amigos que son muy buenos para las matemáticas. Tengo amigos que son muy buenos para el campo. Entonces, un amigo, por ejemplo, está ahorita estudiando en el colegio de posgraduados y está analizando el compuesto activo químico de una planta herbaria de aquí de Campeche para poder utilizarlo como fármaco. Entonces, como que lo que estamos intentando hacer es que los conocimientos que tenemos de nuestra cultura maya, los conocimientos que se han pasado de generación en generación, tratar de probarlos con una metodología científica y poder quitar un poquito esto de que, pues desprestigiar un poquito el conocimiento tradicional. Si bien el conocimiento tradicional actualmente no puede suplir, por ejemplo, la medicina científica, pero poder estudiar quizás un poco los mecanismos que tiene el conocimiento tradicional o qué es lo que hace que, por ejemplo, ciertas plantas curativas puedan curar. ¿Existe un compuesto activo o realmente es un efecto placebo? O sea, poder salir de esta ambigüedad, por así decirlo, y poder aterrizarlo en un conocimiento científico. Poder mecanizar o hacer más científico el conocimiento que ya se tiene en mi cultura. Gracias, Memo. Gracias, Julio. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Josué Sánchez Vega. Adelante, Josué. Buenos días, pues mi pregunta es si alguna vez tuvo ganas de rendirse y si es así, ¿cuál fue su motivación para seguir adelante?
Si alguna vez tuve ganas de rendirme, te puedo contar como 11 o 12 veces que tuve ganas de rendirme. La primera vez que tuve ganas de rendirme fue cuando un profesor de de la preparatoria dijo que si yo estoy ahí es porque puedo pagar mi colegiatura, pero realmente no tengo el conocimiento suficiente como para poder ocupar el lugar que estaba ocupando para estudiar. Para mí eso fue muy difícil porque eh, yo había concursado, bueno, básicamente a mí me regalaron la beca, o sea, ni siquiera concursé por ella. Yo obtuve, si no me equivoco, 9.9 de promedio de la secundaria cuando ya me gradué. Y por haber obtenido ese promedio, a mí me dieron la beca para estudiar la preparatoria. Y como que este profesor decía que no porque yo obtuve 9.9 en el promedio de mi secundaria, significa que tengo los conocimientos necesarios para entrar a esa preparatoria. Y él siempre como que siempre me marcaba mucho de que yo estaba ocupando un lugar que no merecía. Y yo muchas veces quise desanimarme por eso. ¿Cuál fue mi motivación a seguir? Mis papás siempre fueron quizás no entendían lo que yo hacía, incluso me decían que quizás en algunas ocasiones me llegaron a decir que quizás lo abandone y hiciera algo mejor, pero cuando me sentía triste, cuando me sentía mal, siempre me apoyaron. O sea, quizás mis papás nunca entendieron o quizás no entendían del todo las cosas que hacía o las cosas a las que me dedicaba, pero su apoyo siempre estuvo ahí. O sea, siempre buscaban la forma de ayudarme, como que siempre me decían, no, hijo, tú puedes. Mi mamá, por ejemplo, ella quería ser físico matemático, siempre me decía que ella quería estudiar físico matemático, pero como ella nació mujer y pues la familia de mi mamá era muy machista, a ella le quitaron como que pues esta oportunidad para que ella ejerciera lo que ella quería. Entonces, ella siempre me recalcó que ella me apoyaría en todas las decisiones que yo tomara. Así ella no estuviera de acuerdo o quizás pensara que yo estoy cometiendo una equivocación, pero a pesar de todo eso me apoyaría. Y su apoyo siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó hasta donde más pude. Así que yo siento que todas las veces que quise rendirme y que llegué a mi casa llorando porque quizás algún profe se portó muy mal conmigo, o porque perdí una beca, o porque perdí una oportunidad para estudiar, o porque me quitaron, o por algo, o por X o por Y, mis papás siempre me daban palabras de aliento para poder seguir. Ellos fueron un pilar muy importante para mi formación académica. Ok, gracias. Muchas gracias por esa pregunta, Josué. Gracias, Memo. Vamos ahora con una pregunta de Daniel Cruz, de Serra. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta en sí es como, Memo, eres científico, ¿cómo ha cambiado tu vida en cuanto a las prácticas, por así decirlo, con esta situación del coronavirus? Ha sido muy difícil, sobre todo porque pues nosotros trabajamos en el Gran Telescopio Milimétrico, que es pues digamos, el telescopio más grande que existe en el mundo. Tiene un plato de 50 metros de diámetro, creo que es incluso más grande que una escuela promedio. Así que cuando anuncian lo del coronavirus y lo de la suspensión de clases en marzo, nosotros decíamos, no hay problema porque para que podamos visualizar en todo su esplendor Encelado va a ser hasta agosto. ¿Y qué pasa? Llega agosto, el coronavirus sigue y perdimos la fecha de observación. Creo que el punto más difícil de ser astrónomo o astrofísico es que no puedes ver todas las estrellas todo el tiempo, sino que las estrellas están distribuidas y a veces un planeta está por delante de una estrella que tú quieres ver. Entonces como que buscar la noche perfecta para que puedas ver el objetivo que tú quieres es muy difícil, y ahorita con el COVID se nos están yendo todas las fechas de observación de este año, entonces nos afectó muchísimo. O sea, ahorita estamos haciendo predicciones moleculares con un software que se diseñó
pero es algo muy teórico. La idea es poder validarlo con las observaciones astronómicas y sí nos está afectando muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Memo. Tenemos ahora una pregunta de David Mejía Rebollar. Guillermo, ¿alguna vez te discriminaron por ser indígena o algo así? Sí, de hecho, creo que cuando más me discriminaron fue en la preparatoria, sobre todo porque, pues, yo cuando salgo de la secundaria, yo lo que les decía, yo tenía 9.9 de promedio, entonces yo quería calificar para una escuela que, pues, aquí en Campeche es conocida como una de las mejores escuelas. No voy a decir el nombre porque quizás viralicen este video, pero mi mamá me acompañó ese día a buscar informes para poder inscribirme a esa escuela y estábamos entrando al campus de la escuela cuando unos jóvenes, bueno, eran estudiantes de la escuela porque tenían el uniforme, dijeron, ¿ya viste a esa india que está ahí? O sea, refiriéndose a mi mamá. Cuando yo escuché eso, fue como de que, ¿sabes qué, mamá? Vámonos. Y ella, ¿nos vamos? Y yo sí, sí, vámonos. Y les juro que no dejé que me inscribieran en esa escuela. Fue la primera vez que no me discriminaron quizás a mí, pero discriminaron a mi mamá, a la persona que siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó, y para mí fue una grosería muy fea. Así que no dejé que me inscribiera en esa escuela a pesar de que es conocida como la mejor de Campeche. Llegué al Instituto Campechano y en el Instituto Campechano por mi promedio me ofrecieron beca, así que estuve totalmente becado. Pero el Instituto Campechano es una buena escuela, pero es una escuela de paga. Entonces yo fui becado al 100% en el Instituto Campechano para poder estudiar ahí. Y ahí hubieron 2 o 3 profesores que no voy a mencionar sus nombres por la misma razón, que incluso me bajaban calificaciones por el hecho de que decían que yo no merezco esa calificación porque estoy ocupando un lugar que le corresponde a otra persona o que podría aprovechar otra persona. Y sí, sí, la verdad, quizás ahorita no tanto, pero en la preparatoria sí me discriminaron muchísimo por mis raíces indígenas. Gracias, David. Gracias, Memo. Tenemos ahora una pregunta bueno, nada más un comentario de lo que se perdieron, ¿eh? Del súper estudiante que se perdieron. Entonces, bueno. Jared Marmolejo Rosas, tiene una pregunta también. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo entendí que motivo de esto era para salvar la cultura y yo me enfoqué más en las preguntas sobre tu cultura. Y yo quiero preguntar sobre los juegos, si hay algunos juegos diferentes a los de aquí, o cuáles son. Sí, de hecho, como aquí en el pueblo no hay mucho, bueno, empezando el internet apenas hace como 2 meses empezó a entrar al pueblo porque ni siquiera teníamos internet y hace un año apenas, como un año más o menos, empezó a entrar la señal de teléfono porque tampoco había. Los juegos tradicionales mayas eran como que los que todos jugábamos. Y quizás diferentes, no conozco mucho los juegos de otros lados, pero aquí hay un juego que nos gusta mucho que es la timbomba, que es como se supone que tú tienes 2 maderitas y con una madera larga tú le golpeas a un lado de la madera más corta y cuando esta, digamos, al momento de golpearla salta, tú tienes con esa madera larga que pegarle el golpe. Y cuando haces ese movimiento muy rápido, el que llegue más lejos es el que gana. Hay otro que yo jugaba muchísimo con mis primos cuando estaba pequeño. Bueno, pequeño hablo de secundaria, preparatoria. Pues. Para mí es una época, digamos, un poco lejana porque ya estoy fuera de Campeche. Pero que
nosotros lo llamábamos tumbapalito. Cada uno seleccionaba una maderita que encontraba en el suelo y los poníamos como inclinados en la acera. Y con una pelota le tirábamos a los palitos ordenados y el palito que se cayera tenía que ir y buscar la pelota mientras todos corríamos y nos escondíamos. Entonces él con la pelota tenía que buscarnos y pegarnos con la pelota para ganar. Y si no lo lograba, nosotros ganábamos. Gracias por tu pregunta, Jared, muy buena. Y Memo, a ver si ahora que vengas a Aguascalientes en esta próxima visita que nos va a hacer por acá, nos enseñas ahí en el colegio estos juegos. Suenan divertidos. Bueno, tenemos una pregunta de Sareni Nisayaj Mosqueda. Sareni, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Además de ser astrofísico, como ya lo habías mencionado antes, ¿qué otras ramas de la astronomía te interesan? Me interesa mucho la astroquímica porque está muy relacionado a lo que estoy haciendo con astrobiología. Me interesa también mucho la física estelar y sobre todo la cosmología porque creo que la cosmología raya entre la ciencia y la filosofía. Como esta cuestión de que, bueno, ya demostramos que el universo se generó con el Big Bang y que en un principio todo estaba junto, pero ¿qué había antes de? ¿Qué había durante de? Y los primeros milisegundos en la explosión del Big Bang, ¿qué hubo? Entonces, como que lograr conocimiento científico que corrobore lo que sucedió antes, durante y después de, raya en lo filosófico porque no hay evidencia o son muy difíciles de obtener evidencia. Entonces, como que me gusta mucho la cosmología por eso, porque hay muchas cuestiones que no solamente se basan en observación, sino que también en mucha reflexión, en mucho análisis de datos. Entonces, para mí la cosmología es muy, 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 muy padre. Como que entender la parte filosófica del origen del universo, la parte filosófica de en qué lugar del universo nosotros estamos, porque a veces nosotros como humanos creemos que somos superiores a todas las especies y que somos la raza dominante, pero si nos comparamos con el cosmos, realmente nuestro planeta es como el grano de arena más pequeño en una inmensa playa de kilómetros de ancho. Entonces, como que estas cuestiones un poco más de pensar y de reflexionar en la parte de astrofísica a mí me gustan muchísimo. Gracias, Sareni, por tu pregunta. Bueno, tenemos dos últimas preguntas ya para terminar. Está muy interesante este conversatorio, me da mucho gusto que haya tantas preguntas de los chicos. Tenemos ahora una pregunta de Ana Paola Rivera Castorena. Sí. Bueno, como ese ratito nos comentabas que pues de tu pueblito tenías que viajar a otras ciudades para poder estudiar y pues ejercer esta carrera que pues tú tienes, ¿cómo te sentías con esos cambios de tu pueblo a otras ciudades en cuanto a las diferentes culturas que tenía la forma de tratar? En la preparatoria sí fue muy difícil porque yo era muy de mi casa a la escuela, de mi casa a la escuela, y si me ponía a jugar era con mis vecinos, pero a veces mis compañeros de clase en la preparatoria, por ejemplo, me decían, no, pues vamos de fiesta, y como que yo nunca había asistido a una fiesta en ese entonces. No les voy a prometer que sea así actualmente porque no lo es, pero como que a mí me daba mucho miedo por todos estos estereotipos de que las personas de ciudad nos discriminan, las personas de ciudad nos veían mal. Igual yo veía algunas películas donde hacían juegos muy pesados, entonces como que me daba hasta cierto punto miedo, como que meterme a jugar con otras personas o ir a fiestas con otras personas o ir a casas de mis compañeros, porque tenía ese miedo de que me fueran a hacer algo o que no sé, de que me hicieran bromas muy pesadas y entonces como que yo me cerraba mucho a esto, pero agradezco muchísimo que tuve buenos amigos
que me ayudaron en esta transición. De hecho, por ejemplo, ahorita mi mejor amigo, que es Moisés Concepción, realmente yo le agradezco muchísimo a esta persona porque no solamente me ayudó en la cuestión de que, pues, de incluirme con las personas de la ciudad, sino que me recibía en su casa cuando se me iba el camión, por ejemplo, porque el último camión sale como a las 8 de la noche ahí, entonces a veces me quedaba haciendo tareas y me dejaba el último autobús, entonces él, su mamá, su papá me recibían en su casa, siempre me trataron como que no era una visita, sino que ellos me decían que yo era parte de su familia. Entonces, sí fue muy difícil la transición, pero pues sí hubieron muchas personas que me ayudaron en ella y que me ayudaron para poder igual quitarme ciertos miedos con respecto a la ciudad y pues con respecto a las diferencias. Empezando porque yo soy muy hogareño, bueno, actualmente no, pero era muy hogareño de que prefería siempre estar en mi casa y decirle a mi mamá, bueno, hasta el día de hoy le pido permiso a mi mamá para salir y para todo, pues. Se supone que ya soy un adulto independiente, pero pues el permiso creo que siempre se lo he pedido y siempre le platico mucho a mi mamá esto. Y pues es algo que a mí me gusta conservar, como el platicar con mis papás, el tenerle confianza a mis papás, pues el tenerlos como sustento y como apoyo en las decisiones que estoy tomando, para mí es muy, muy importante y eso es lo que me ha ayudado a, pues adaptarme más que nada, sobre todo pues ahorita que pues estoy solito ahí en Puebla. Bueno, no ni tan solito, pero bueno, ya no con mi familia, por así decirlo. Gracias, Ana Paola. Bueno, vamos a la última pregunta de Emiliano Sánchez Herrera. Hola, mi pregunta es, en todo tu trayecto de tu carrera, ¿cuál ha sido el logro más importante que tú consideres que has hecho? El logro más importante que yo considero haber hecho. Esa es una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué? Les voy a explicar. Nosotros ganamos la nacional aquí en México con nuestro proyecto de biodiesel. Hicimos un biodiesel a partir de microalgas que encontramos en el manglar de Campeche. O sea, imagínense una planta, imagínense una planta cualquiera, pero de tamaño microscópico. O sea, estas células que solamente se pueden ver con el microscopio, nosotros las reprodujimos en el laboratorio y quedaba como si fuera un líquido verde, pero era solamente agua y células, pero se veía totalmente verde. Entonces nosotros con estas células, con estas microalgas, hicimos un biocombustible para los motores de diésel y con este proyecto ganamos para ir al International Festival of, creo que era, bueno, no me acuerdo muy bien del título, era un nombre súper largo, pero era la internacional del concurso de ciencias, pongámoslo así. Y fue en Túnez, que es un país de África, está, si no me equivoco, en el mar Mediterráneo, al lado de Egipto, más o menos para que se ubiquen. Y llegamos ahí y ganamos el segundo lugar internacional. Entonces, cuando mi logro más grande no fue en sí ganar ese concurso, sino que el viajar a otro continente, el regresar a México, regresar con una medalla de plata, con el segundo lugar haber ganado. Cuando yo llegué a mi pueblo y todos, o sea, literal, yo llegué y ya todos sabían la noticia de que yo ya había ganado y de que me había ido a África. Y algunos incluso ni siquiera se lo creían que yo había estado en un país de África. Como que mi logro fue como que las personas nos veían diferente. No solo a mí, sino a mi familia. Como que tenían más apego a mi familia, mi mamá como que recibió muchas felicitaciones, mi papá estaba súper feliz, entonces creo que mi logro más grande ha sido poder compartir todos estos momentos con mi familia
porque creo que cuando gano un premio, cuando gano un concurso, cuando logro hacer algo destacable, no solo es un orgullo para mí, sino que toda mi familia es involucrada. O sea, no es Guillermo ganó algo, sino la familia Chincanche logramos algo. Y poder compartir estos premios, poder compartir estos logros con mi familia, con mis raíces sobre todo, porque luego los espectaculares son de que persona indígena de la comunidad de Betania logra tal cosa. Entonces, no solo soy yo, sino que es mi familia, es mi pueblo, es mis raíces. Entonces, como que poder poner en alto todo esto para mí es uno de los mayores logros que pude haber obtenido. Muy bien, muchas gracias Emiliano, muchas gracias Memo. Y bueno, ahora sí ya vamos terminando, vamos cerrando. Gael Márquez, ¿tenías una pregunta o ya no? Sí. ¿Sí estás todavía por aquí? Ok, ahora sí, última pregunta, prometido Memo, para no abusar de tu tiempo. Muchas gracias por detenerte a contestar todas las preguntas muy interesantes. Entonces, ahora sí, cerramos con la pregunta de Gael Márquez Gaitán. Adelante. Guillermo, ¿alguna vez a lo largo de tu carrera cometiste un error y derivado de ese error fue motivo por burla? ¿Para que te hicieran burla? Sí, de hecho sí. Podría nombrarte dos. Por ejemplo, cuando fui al WorldSkill, que es una competencia de mecatrónica a nivel nacional, yo fui el programador de mi escuela y teníamos la regla de que no importa lo que yo te haya enseñado, o sea, el profe siempre nos decía eso, no importa lo que yo te haya enseñado. Si el juez dice que verde, que el azul es verde, esa es verde. Entonces, como que nunca contradecíamos a los jueces. Y en esa competencia, los jueces estaban explicando cómo iba a ser el mecanismo para, digamos, para realizar el concurso. Y yo confundí una variable. O sea, a la hora de programar, tú tienes que especificar ciertas variables, ciertos valores. Entonces yo confundí lo que el juez estaba diciendo con algo que yo tenía que hacer en el programa. Entonces, lógicamente que a la hora de estar en el concurso, cuando yo pongo mis variables, pongo mis datos en la computadora, lógicamente no hacían lo que el juez quería. Y pues en esa primera ronda, porque eran 4 rondas, literalmente obtuve un 0 de calificación. Y los que iban con bueno, el profe el profe no se molestó de que pues yo sacara 0, pero sí se molestó que otras escuelas vecinas que sacaban mejor calificación se burlaran de que nosotros sacáramos 0. Y fue un error demasiado grave, quería que la tierra me tragara y que yo ya me quería ir a mi casa y no quería saber nada porque pues ya había dejado en vergüenza mi universidad. Pero era la primera etapa de 4. Entonces, como que por no querer dejar en vergüenza mi universidad, yo decía, pues voy a hacer lo mejor que pueda en estas siguientes 3 etapas. Y pues logramos el 3er lugar nacional. Así que no nos fue tan mal, a pesar de haber sacado 0 en la primera etapa. Y siento que fue un error muy, muy grande porque, pues para los que se vayan para el área de ingeniería, hay algo que siempre nos dicen que tu tabla de variables siempre tienes que tenerla perfecta. Porque no importa si tu programa esté bien, si tu tabla de variables no es correcta, no va a ser lo que tú quieres porque la tabla de variables es lo que conecta lo físico con la computadora. Entonces, imagínense un traductor. Si tú le dices que el número 1 realmente es un 3, cuando tú hagas tus cálculos matemáticos, lógicamente te va a salir mal porque estás calculándolo mal. Entonces, esto fue lo que pasó y fue un error muy grave, o al menos en ingeniería vamos a decirlo de esta forma, en ingeniería es un pecado mortal. Y haber hecho eso en un concurso nacional sí fue muy, 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 muy feo y creo que fue el peor error que pude haber cometido. Muchas gracias, Memo. Gracias, Gael.
Bueno, ahora sí, se nos termina el tiempo y también por respeto a nuestro conferencista, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, primero te agradezco mucho a ti, Memo, te agradezco que hayas aceptado participar en este interesante conversatorio con todo lo ocupado que andas. Yo sé que apenas ayer estuviste también dando una conferencia, dando una charla, y bueno, muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Mira, hay una pregunta que me hicieron aquí por privado, no la hicieron pública, y ya nada más para terminar quiero preguntártela. Tú has escrito 4 artículos de divulgación científica, tienes 4 medallas internacionales, has estado en varios continentes por tu labor científica. ¿Cuántos años tienes? Es una pregunta muy interesante. Dicen que me veo más viejo, pero acabo de cumplir 24 años. Bueno. Para nada, viejo. Ok. Bueno, también le quiero agradecer, muchas gracias, Memo. También le quiero agradecer mucho a nuestros estudiantes, nuestros chicos de secundaria de Highline Colegio Internacional. Y quiero agradecerle a Julio Emilio Ewan Romo, que estuvo a cargo de las preguntas, también representando a sus compañeros. Y por supuesto también muchas gracias a los estudiantes de New World School que se integraron a esta charla gracias a la maestra Lluvia. Y preguntas muy interesantes, chicos. Estoy seguro de que Memo disfrutó mucho también este conversatorio, al menos eso puedo verlo yo. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y esperamos seguir teniendo estos eventos más adelante y que nos sigas acompañando otra vez, Memo. Claro que sí, cuando ustedes requieran, ya saben. Gracias, buenas tardes a todos, hasta luego.